Recuerde que estamos en el curso Interpretación de Sueños. Hoy estaremos analizando un poderoso tema. ¿Qué significa soñar con animales? Ok. Quiero decirles que nuestra intención dentro de la escuela profética en torno al tema de los sueños no es enseñarle a interpretar, ya que la interpretación es un don que da el Espíritu Santo de Dios. Pero si Dios está poniendo sueños en una persona, es porque la persona puede llegar a comprender lo que sueña. Hay una gran diferencia entre interpretar y comprender. De lo que vamos a estar hablando hoy será una herramienta muy importante para que usted comprenda los sueños que involucran animales, que tienen animales dentro de sí. Así que en lo posible, si usted puede tomar apuntes, yo sé que va a ser de mucha bendición este estudio de esta noche. Vamos a estar analizando qué significa soñar con animales. Quizás en algún momento determinado de la vida hemos tenido un sueño donde ese sueño involucra algún animal, ya sea un perro, un gato, una serpiente, un toro, una vaca, un águila, en fin. Ahora bien, si nosotros analizamos el paneo bíblico, hay registro de sueños que involucran animales y uno de los más significativos es el sueño que tuvo Faraón. Ese sueño que José interpretó, sueño que involucraba vacas gordas y vacas flacas. Entonces es propicio y puede ser de parte de Dios muchas veces tener este tipo de sueños que involucran animales. No se debe de considerar los sueños que involucran animales como sueños que pertenecen al enemigo, ya que también pueden venir de parte de Dios. Y es extremadamente importante analizarlos a la luz de la palabra. Ok, para darle un poco de pie bíblico y teológico a este tema es necesario analizar Génesis capítulo 1, verso 25. Génesis capítulo 1, verso 25. Usted puede apuntar esa cita, por favor. Dice la palabra de Dios que Dios hizo a los animales, hizo animales domésticos, animales salvajes y todos los animales que se arrastran en el suelo, según su especie, y Dios consideró que era bueno. Ok. Esto es supremamente importante plantearlo inicialmente porque se ha metido una doctrina en los últimos tiempos de algunos predicadores pentecostales, por así decirlo, que deducen y enseñan incluso de que en los animales o el sueño con algunos animales, esto da como significado de que un animal puede tener una carga maligna, puede tener cierta oscuridad en ello. Algunos se han atrevido a decir de que hay algunos animales que fueron creados por Satanás. Y esto es extremadamente preocupante porque contradice la Escritura. Hay quienes deducen y dicen que el murciélago, la lechuza, el búho, que son animales nocturnos, las serpientes, fueron creadas por Satanás. Y esto es una falta de conocimiento bíblico, ya que Génesis capítulo 1, verso 25 especifica que fue Dios quien hizo los animales. Satán no tiene la capacidad de crear, mucho menos de procrear vida. Esa capacidad solamente le pertenece a Dios y la compartió con un ser vivo en el planeta, en este caso con nosotros. Con nosotros creó esa capacidad de procrear vida. Ahora bien, entendiendo que los animales los hizo Dios, lo que sí es cierto es que la Biblia en Levítico capítulo 11, tengo que apuntar esa cita porque quizás la va a necesitar.
Y Deuteronomio capítulo 14 sí habla de unos animales que son considerados animales inmundos. Ahora, la falta de discernimiento bíblico ha llevado a estas personas a plantear que porque algunos animales aparecen en este escrito de Levítico 11 y Deuteronomio 14, entonces porque estos animales fueron creados por Satanás o tienen una carga maligna en ellos. No es así. Cuando se habla de animales inmundos, simple y llanamente, si uno hace un estudio serio a eso, lo que quiere decir es que son animales que no están aptos para el consumo humano, sino que el rol que ellos cumplen en el ecosistema es distinto al de brindar sostenimiento al ser humano. Y es un rol extremadamente importante para que haya un equilibrio en nuestro ecosistema. Algunos, por ejemplo, son depredadores de plagas y esto es extremadamente importante para nosotros. Entonces, esa es la razón por la cual son considerados inmundos, no porque hay una carga maligna en ellos ni nada de eso. Incluso, por poner un ejemplo, del cerdo, que hay algunas doctrinas que prohíben el comer el cerdo porque en cierta ocasión unas entidades demoníacas se metieron unas entidades demoníacas llamadas Legión se metieron dentro de un hato de cerdo y entonces ya se especifican de que estos no se pueden comer porque están contaminados. Cuando nosotros encontramos por acá en el libro de Hechos, cuando Pedro estaba orando en la azotea y vio el lienzo y le dijo, mata y come, y él decía que se cuidaba de no comer algo inmundo, que si lo había hecho desde toda su vida, y Dios le especificó, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Entonces, hay una verdad física y una verdad espiritual ahí. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que los animales los hizo Dios y que la Biblia se habla de algunos animales, pero bajo un concepto inmundo, que no están aptos para el consumo humano. Eso es todo. Ahora, entender estas dos verdades a nosotros nos van a ayudar mucho en este estudio de esta noche, porque para poder interpretar un sueño que involucra animales, nosotros tenemos que aplicar tres reglas. Tres reglas. La primera es la opción cultural. Te puede escribir ahí. Primera regla para interpretar sueños que involucren animales es la opción cultural. Es lo primero. Lo segundo es la opción bíblica. Y lo tercero es la opción biológica natural. Biológica natural. Ok, ok. ¿Usted puede apuntar eso, por favor? Para interpretar un sueño que involucre animales, debemos utilizar tres reglas. La primera, la opción cultural. La segunda, la opción bíblica. La tercera, la opción biológica natural. Ok. ¿A dónde voy con esto? A lo siguiente. Cuando se sueña con un animal, hay que analizar el contexto cultural en el cual yo estoy como persona. Por ejemplo, no es lo mismo, no es la misma percepción o idea que nosotros tenemos referente a las vacas acá en Latinoamérica que allá en Asia. No es lo mismo. No es lo mismo el concepto de los caninos, los perritos, los perros, acá en Latinoamérica
que en África o en Asia o en Europa. No es lo mismo. Hay un concepto cultural y eso nosotros tenemos que entender, ¿cierto? Ahora bien, cuando nosotros entendemos que hay un concepto cultural, cuando nosotros tenemos un sueño que involucra animal, lo primero que tenemos que analizar es ese contexto cultural en el cual nosotros estamos. Culturalmente, ¿qué significa cierto animal para nosotros? ¿Qué inferencia tiene en nuestra ciudad, en nuestra nación? Por ejemplo, aquí en Colombia, si nosotros mencionamos qué inferencia tiene el cóndor aparece, está en nuestro escudo, ¿cierto? Entonces, hay un concepto cultural allí, hay un concepto cultural. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué para José fue fácil interpretar el sueño de Faraón? Porque para José en aquella época las vacas simbolizaban días, las vacas representaban días, pero para la nación de Egipto las vacas representaban la diosa Hathor. Si no estoy mal, así es que se pronuncia. Una diosa. Entonces ellos estaban un poco confundidos porque la diosa, las vacas buenas, las vacas malas, las vacas buenas salían y luego salían las vacas flacas y se comían las buenas. Ellos estaban confundidos. ¿Será que la diosa Thor se va a atacar a sí misma? No podían hallarle la interpretación. Pero para José, en ese entonces, las vacas simbolizaban días, simbolizaban tiempo, tiempos buenos o tiempos malos. ¿Sí ven? Entonces José, con la simple formación cultural, pudo hallar la interpretación a un sueño. Lo mismo para nosotros. Siempre nosotros tenemos que analizar el contexto cultural en el cual nosotros estamos. ¿Qué significa cierto animal para nosotros? Por ejemplo, la serpiente en ciertos países son catalogadas como seres divinos, pero para nosotros acá es todo lo contrario. ¿Sí ven? Entonces no necesitamos un concepto profundo como para llegar a la conclusión de que un sueño con serpiente no es bueno. ¿Por qué? Porque para nosotros acá no son tan buen vistas las serpientes. Ahora bien, el segundo concepto o opción que nosotros tenemos que analizar, y esta para mí es una de las más fuertes que nosotros debemos de practicar, es la bíblica. La bíblica. ¿Cómo así? Cuando nosotros soñamos con un animal, es importante llevar ese animal a la luz de la palabra. Les ponía el ejemplo, del perro, les ponía el ejemplo del perro. Les ponía el ejemplo del perro. Discúlpeme aquí un momento, por favor. Ok. Como tema cultural, pero ahora se los planteo como tema bíblico. ¿Qué significa un canino, un perro en el orden bíblico? ¿Qué dice la Biblia respecto a los perros? Nosotros podemos encontrar que en cierta ocasión, incluso creo que hay un proverbio que dice que así como el perro vuelve al vómito, así, bueno, se me escapa ahora mismo el proverbio. El tema es que la Biblia, aquí lo tengo, como el perro vuelve al vómito,
así el necio repite su necedad. Entonces, la Biblia compara a un perro con un necio, pero está hablando de un tipo de pensamiento de una persona. Lo mismo hizo Jesús al enseñar: no tiréis las perlas a los cerdos. ¿Sí ven? Entonces, no estaba hablando de esos animales como tal, esos cerdos, sino que estaba hablando de un tipo de pensamiento de personas que pareciera que tuvieran características a modos simbólico, como la de estos animales, que también, por mucho que usted los quiera asear y domesticar, ellos vuelven y donde encuentran un lodo, ahí se meten nuevamente y se ensucian. Entonces, no tiréis las perlas a los cerdos. Entonces, esa opción bíblica a nosotros nos ayuda, cuando tenemos un sueño que involucra animales, a entender un concepto simbólico o espiritual respecto a ese sueño que tuvimos. Pero para nosotros llegar a esa conclusión, tenemos que traer ese animal con el cual soñamos a lo que la Biblia dice respecto de ese animal, ya sea de manera literal o de manera simbólica. Por ejemplo, la Biblia habla sobre la serpiente antigua en Apocalipsis, y esa serpiente antigua, nosotros entendemos que esa serpiente antigua es Satán, es el enemigo. Lo vemos también de manera simbólica en Génesis capítulo 3. Lo vemos de manera simbólica también en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 15, donde Dios pareciera que le hablara a la serpiente. Le hablaba a la serpiente. Entonces, nosotros, si analizamos el concepto de la serpiente según esta opción bíblica, nos daremos de cuenta que da como resultado, de manera simbólica, a Satán o a entidades demoníacas. ¿Sí ven? Entonces, si nosotros soñamos con una serpiente, ya nosotros, gracias a la opción bíblica, lo que la Biblia dice respecto de un animal, ya sea de manera literal o simbólica, podemos sacar una muy buena conclusión o comprender lo que estamos soñando. Y ve, esta es una de las opciones que más practico yo, y ya lo hago de manera automática, muy rápida, gracias a la experiencia. Cuando alguien me está contando un sueño y el sueño involucra un animal, mi mente empieza a buscar todo el registro bíblico hasta encontrar en qué parte de la Biblia habla de ese animal. Porque es bastante probable que Dios me esté hablando a través de la palabra, a través de la Biblia, de manera simbólica. ¿Sí? Porque nosotros somos cristianos. Dios sabe que ha dejado la Biblia para nosotros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguien sueña con un oso. Alguien sueña con un oso. Si yo voy a analizar ese sueño con la opción bíblica, yo busco una situación, busco un versículo en la Biblia que me ayude a entender cuál es la posición espiritual de la Biblia referente al oso. Fácilmente yo podría hablar, en este caso, cuando se burlaron del profeta Eliseo y maldijo a los jóvenes y salieron dos osos, dos osas, y devoraron a estos jóvenes. Entonces, puedo entonces entender, gracias a esa opción bíblica, que los osos pueden representar ataque, pueden representar confrontación, pueden representar peligro, ¿sí ven? Incluso pueden representar atentados contra la vida, porque eso es lo que nosotros vemos en esos osos, ¿sí ven? Y así podemos nosotros también seguir analizando a través de la Biblia, de manera simbólica, el soñar con algunos animales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Alguien soñó que una paloma llegaba a su casa. Si yo analizo, utilizo la Biblia, la opción bíblica para
en comprender este sueño. Yo creo que la comparación o la simbología más fuerte para el tema de una paloma en el paneo bíblico es que ésta puede representar al Espíritu Santo de Dios. Porque en cierta ocasión Jesús estaba bautizando, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Sí ven? Entonces es extremadamente importante que yo acuda a la palabra, y la palabra tiene la obligación de ayudarme a mí en eso, porque ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, que es ahí donde entra el tema de los sueños. Yo necesito una instrucción. Entonces la palabra es útil para eso. Con todo respeto lo digo, con todo respeto. Y yo siempre apunto y apelo a que nosotros debemos de leer, llenarnos de conocimientos, información, todo esto es bueno. Y hay muy buen material de pastores que han escrito libros. A mí me gusta, tengo varios PDFs escritos, etcétera. Y todos ellos nos dan un aporte. Pero para interpretar o comprender sueños más bien, hay un libro de libros y es la Biblia. Lo que pasa es que va a resultar difícil para usted comprender un sueño si usted no la lee. Si usted no la lee. Mira, la materia prima que va a utilizar el Espíritu Santo de Dios para ayudarte a comprender un sueño se llama la Biblia, se llama la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo sueño no solo se puede llegar a comprender por la Biblia, sino que tiene que tener un respaldo bíblico, tiene que tener una base bíblica. Una interpretación acertada no puede contradecir lo que está escrito en la Biblia. Al contrario, tiene que estar sustentada en la Biblia. ¿Sí ven? Es decir, si tú quieres llegar a comprender los sueños, si tú quieres llegar a comprender el soñar con animales, tienes que empezar a leer la Biblia. ¿Cuál es mi consejo? Porque esto lo hacemos bastante práctico aquí. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que te metas en Levítico capítulo 11 y en Deuteronomio capítulo 14. Y vas a sacar una lista de esos animales inmundos. Y vas a sacar una lista de esos animales allí. Luego que tengas ese listado, eso lo vas a tener como tu estudio personal. Lo puedes guardar en tu computadora, ponle ahí estudio o en una agenda, mis estudios referentes a los sueños. Eso te va a servir hasta para publicar un libro más adelante. Atrapa esa perla que te estoy dando. Ok, luego de eso, tú vas a empezar a hojear las historias que involucran animales. Cuando Sansón se encontró al león, cuando aparecieron los osos, cuando descendió la paloma, cuando la paloma fue enviada por Noé, todos esos historias que involucran animales, tú las vas a empezar a estudiar, a hojear. Ya tienes, con eso tendrías la base que el Espíritu Santo usa para ayudarte a comprender los sueños que involucran animales. Con eso. Pastor, pero ¿por qué yo nunca había comprendido lo que significaba soñar con animales? Porque no te habían enseñado esto. No te lo habían enseñado. Y yo no culpo a los pastores. No los culpo porque ellos están haciendo un trabajo y como se ha creído que estamos al final de los tiempos, aunque a mí me parece que hay que ver algunas otras cosas más, entonces nos hemos dedicado a predicar Cristo viene. Y nos hemos olvidado a lo largo de la historia de reforzar todos estos temas que si bien aparecen en la Biblia, tenemos que hablarlo. Si en la Biblia aparecen alrededor de 50, 60 versículos que toman como referencia la palabra sueño, hay una doctrina de la cual tenemos que hablar, que son los temas de los sueños. Entonces usted se imagina, desde que usted inició en cristianismo, si a usted le hubiesen enseñado esto, que usted comprendiera los sueños hoy en día. Pero como le digo, no hay nada que culpar.
Hoy se está levantando una generación que es a usted para que usted pueda retribuir y enseñar este conocimiento a otras personas más. Y podamos, como un equipo que somos todos, que algunos están cubriendo una área de Cristo viene y otros estamos cubriendo otras áreas. Entonces somos un equipo. Lo importante es que usted ya está aquí y está recibiendo las herramientas y el conocimiento. Entonces, les hablaba que al momento de comprender un sueño, que involucre animales, es necesario analizar el contexto cultural. Porque quizás un animal acá en Colombia no represente lo mismo que en Venezuela o Argentina. Y ves, como le decía, por ejemplo, acá las serpientes son casi satanizadas, pero por allá en Asia son seres divinos. Entonces hay que analizar el tema cultural. Lo siguiente, cuando se tiene un sueño con animal, buscar en la Biblia, en el paneo bíblico, qué quiere decir ese animal a la luz de la palabra, de manera literal y de manera simbólica. Eso nos va a ayudar mucho. Y lo otro es la más fácil de todas, la facilita. Y una de las que practico también mucho es la opción biológica natural. Hay veces que el sueño es tan claro, pero meditamos tan poco en el sueño que no lo entendemos. Cuando usted tenga un sueño, usted, por favor, antes de querer conocer la interpretación y correr donde alguien para contarle el sueño, usted cálmese, quédese quieto, muy reposado, siéntese y trate de analizar el sueño en su mente. Medite en el sueño. Nótese que la Biblia nos revela un código bastante interesante. Cuando José le contó el sueño a Jacob, hablando del segundo sueño donde veía los astros, dice que más Jacob meditaba en esto, meditaba en el sueño. De calmado, medite en el sueño. ¿Por qué? Porque a veces los sueños son muy, muy claros, no necesitan interpretación. Muchos no necesitan interpretación. Cuando yo digo la opción biológica natural, por ejemplo, si yo sueño con una serpiente, voy a la opción biológica natural, o sea, voy a la naturalidad de la serpiente. Yo entiendo que si esta me pica, me mata. Entiendo que esta naturalmente representa un peligro para mí. Pregunto, ¿será que el sueño es bueno o es malo? Si lo analizamos con una óptica biológica natural, el sueño tiene que simbolizar algo malo para mí. De manera natural, si Dios hubiese querido que el sueño simbolizara algo bueno, no hubiese tomado la imagen de una serpiente cuando esta culturalmente es prácticamente satanizada. Y a nivel biológico natural representa un peligro para mí, aunque quizás de pronto no lo sea, pero representa un peligro para mí. ¿Sí ven? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo de la opción biológica natural. Hay mujeres que sueñan con un oso, mujeres que sueñan con un oso, que el oso las persigue. Ok, tiene que quedar siempre descartado, en primera medida, que por lo general se trate de un animal, literal. Literal, se va a tratar de un animal. Eso tiene que quedar descartado. Siempre que se sueña con animales, por lo general, habrá un 1%, pero por lo general no son animales, es simbología. Es decir, ese oso puede que esté representando a un hombre. Ahora, si acudimos a la opción biológica natural, ¿qué nos podría decir la biología y la naturalidad de ese oso? Los osos son territoriales, los osos son animales irracionales, los osos son agresivos, los osos son despiadados. El oso, si se encuentra con un ser humano, el ser humano está en peligro de muerte. Entonces, ¿de qué te está hablando? No te está hablando de un oso, te puede estar hablando de un hombre que tiene este tipo de características malas en él.
¿Sí ve? Facilito. Con que usted analice la naturalidad de un animal, ya usted puede llegar a estar comprendiendo un sueño. Con que usted analice la naturalidad de un animal. ¿Sí ve? Vamos a tomar otro ejemplo. Un cocodrilo. Este tipo de sueño me lo mencionan mucho. Pastor, soñé con un cocodrilo. ¿Qué significa? Vamos a analizar la naturalidad del cocodrilo. Vamos a analizar la naturalidad del cocodrilo. Ok. Los cocodrilos están en manada. Los cocodrilos están siempre en un entorno, en un lugar, en un lago, en un lugar, y están en manada. Pero cuando una presa cae al agua, ellos, aunque están en manada, no saben compartir. Todos se parecen. Mire toda la naturalidad, todos se parecen, todos están dentro de un entorno, todos están en manada, pero cuando cae una presa, ellos no saben compartir. Si llevamos esto a un ejemplo de vida, fácilmente podría ser un lugar de trabajo. Todos se parecen porque comparten la misma visión laboral, están dentro de un entorno, pero cuando llega algo, una bendición a ese entorno laboral, siempre hay uno que la quiere acaparar. Fácil. Con que usted analice la naturalidad de un animal, ya puede estar llegando a comprender el sueño. ¿Sí ve? Puede estar llegando. Aquí preguntaron sobre las avispas. Bueno, vamos entre todos a hacer el ejercicio. Cada uno de ustedes vamos a analizar la naturalidad de las avispas. Vamos a analizarla. Las avispas también están en colmenas, ¿cierto? Están juntas. Mientras usted no las moleste, ellas no hacen nada. Pero si usted se mete en el territorio de ellas, usted está expuesto a que lo piquen. Y las picaduras de las avispas pueden llevarlo hasta ¿qué? Hasta la misma muerte. Entonces, lógico que no está hablando de avispas. Eso es lo primero que hay que descartar. Está hablando de algo simbólico. Y yo digo que habrá un 1% donde hable directamente de manera literal que un animal va a aparecer en escena en tu vida. Pero por lo general, el 99% es simbólico. Está hablando de el pensamiento de un tipo de gente. Está hablando de que si tomas una decisión, te metes en un territorio hostil, puedes terminar siendo víctima del ataque de algunas personas. ¿Sí ve? Escribieron mosca. Vamos a analizar la naturalidad de las moscas. Las moscas aparecen donde hay suciedad. Las moscas aparecen donde hay algo podrido, algo dañado. ¿Sí? Las moscas aparecen donde hay muertos. ¿Sí? Las moscas aparecen donde hay alguien enfermo en un estado deplorable. Entonces, ¿qué te está indicando eso? Si tú analizas esa naturalidad, ¿qué te puede estar indicando eso? De pronto un tipo de persona que quiera hacerte un mal, de pronto una muerte, etcétera, que por lo general las moscas están asociadas en los sueños con temas de brujería y hechicería. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas brujerías utilizan carnes podridas, animales sacrificados, podridos, y esto atrae mucha mosca. Por esa razón está muy asociada con la brujería. Una chiva blanca. La chiva blanca, si usted analiza la naturalidad de una chiva blanca, estas suelen ser un poco escasas y cuando las consiguen suelen ser domesticadas, las mantienen amarradas muchas veces, luego para sacrificarlas. Si usted analiza esa naturalidad, puede estar representando una persona que la tengan amarrada espiritualmente con la única intención de matarla, porque toda chiva termina muerta. ¿Sí? Todo es analizar la naturalidad
del animal y compararlo de manera simbólica a la vida. De manera simbólica a la vida. Entonces, analicemos gusanos. Bueno, por acá escribieron gusanos. Vamos a analizar la naturalidad de los gusanos. Estamos hablando de la naturalidad, no estamos hablando del concepto bíblico. Y ahora le voy a decir cómo unir los tres, el cultural, el bíblico y el natural. Vamos a analizar los gusanos. Es un concepto biológico natural. Los gusanos no aparecen donde todo está limpio. Los gusanos por lo general aparecen donde hay sucio, donde hay algo podrido, donde hay algo dañado. ¿Sí ve? Esa es la naturalidad del. Entonces, puede ser que eso esté representando que hay algo dañado espiritualmente, que hay algo podrido espiritualmente, que hay algo muerto espiritualmente. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque recuerde que los sueños mayormente involucran aspectos simbólicos, aspectos espirituales, y otras veces involucran aspectos totalmente físicos, o otras veces la unión de ambos, la unión de los dos. Ok. Por ejemplo, vamos a analizar los perros. Los perros suelen aparecer mucho en los sueños. Vamos a analizar la opción natural de un perro. Los perros son animales domésticos. Usted los puede tener en su casa, pero algunas veces pueden, por alguna decisión, verse enfurecido, verse bajo ataque, etcétera, pueden atacar a alguien. Entonces, en este caso dependerá de qué, de la acción del perro en el sueño. Y ve, cuando usted ve que son animales como neutros, como un gato, un perro, animales domésticos, que difícilmente la naturalidad de ellos lo va a hacer a usted comprender que ese animal representa una persona mala. Usted tendrá que analizar entonces los detalles o lo que este animal hace en el sueño. Por ejemplo, es distinto si en un sueño un perro te va cuidando, va acompañándote en un camino, a que un perro te muerde en el sueño. Son distintos. Ya difícilmente podrás aplicar la naturalidad del sueño en el sueño, del animal en el sueño, a menos que estés atento a lo que el animal hace dentro del sueño. ¿Sí? Y esto nos lleva a nosotros al segundo punto de esta noche, es los detalles dentro del sueño. Soñar con animal, podemos decir que tienes un 50% si aplicas el cultural, bíblico y biológico. Soñar con animal. Tienes un 50% al momento para comprenderlo. Tienes un 50%. El resto lo obtienes analizando los demás detalles dentro del sueño. Mira, comprender un sueño es tan sencillo que es como si tú te quedaras quieto y empezaras a observar atentamente cada detalle dentro del sueño. Porque cada detalle te va contando una parte de la interpretación, si se puede decir, del sueño. Cada detalle te va contando su parte. Y tú lo que haces muchas veces es unirlo. Ok, soñaste, por ejemplo, soñaste con un toro. Soñaste con un toro. Ok. Aplicas el concepto cultural, el concepto bíblico, el concepto biológico natural, que son animales territoriales, irracionales, de fuerza, etcétera. Ok, pero vamos a ver que ese toro está encerrado. Los otros detalles que tú lo viste encerrado en un corral, amarrado en un árbol. Entonces fácilmente tú podrías deducir que aunque es un hombre
que tiene la fuerza, tiene la capacidad de poder levantarse contra ti y hacerte daño, está encerrado y está atado. ¿Viste? Fácil. Fácil. Completamente fácil. Entonces, es importante analizar los demás detalles dentro del sueño. Los demás detalles, desde colores, todo, todo. Por eso es que cuando alguien me escribe un sueño a mí en WhatsApp, yo le digo, envíemelo en audio y traten de no omitir ningún detalle, porque todos los detalles dentro del sueño cuentan, cuentan. Te podría decir que para hallar la comprensión del sueño y saber si aplicar el contexto cultural, bíblico o natural, es algo que lo tienes que hacer bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Bajo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayudará a que puedas comprender el sueño de manera cultural, de manera bíblica o de manera biológica, de manera natural. El Espíritu Santo. Porque nosotros, de manera autónoma no podríamos. ¿Por qué? Porque son sueños. Los sueños son experiencias espirituales. ¿Y ven? Que pueden venir de parte de Dios, de parte de las tinieblas o de parte de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, hay una vaca que te está persiguiendo para hacerte daño y tú vas corriendo. Ese sueño no necesariamente tiene que ser de Dios. ¿Cómo puede ser de Dios? ¿Cómo no? Puede ser que el enemigo lo puso con la única intención de preocuparte, de causar una opresión en ti. ¿Sí ves? O puede ser que venga de parte de Dios para advertirte algo. Pastor, ¿y cómo llego a la conclusión de uno o lo otro? Bueno, muchas veces, para llegar a esa conclusión necesitamos la guianza del Espíritu Santo de Dios. Porque esto no es una fórmula. Recuerde que aquí vamos a llegar a comprender un sueño. Pero, como nosotros somos hijos de Dios y somos personas cristianas, tenemos que entender de que es importante para nosotros que el Espíritu Santo en este proceso nos guíe. Por eso quiero finalizar con lo siguiente para dar espacio a las preguntas. Si tú quieres llegar a comprender un sueño que involucre animales, ya tú estás entendiendo que puedes empezar a fortalecer un área cultural en ti, un área biológica natural, pero yo te encarezco que por favor leas la Biblia, hagas estudios en tu casa referente a lo que dice la Biblia sobre un animal, sobre otro animal, sobre este animal. Por ejemplo, el tema del pez grande, la Biblia nos dice que fue ballena, fue un pez grande que se tragó a Jonás. Hay que hacer ese estudio. ¿Por qué? Porque quizás va a haber un momento en el cual tú vas a tener un sueño que involucra un pez grande. ¿Sí ves? Y el Espíritu Santo, entonces, cuando vea que te estás moviendo en esto, va a empezar a respaldar tu vida, a guiarte en este proceso para que no vayas a caer en un espíritu de adivinación. Pero esto lo hace el Espíritu Santo cuando ve que nosotros, por eso dice la Escritura, no sois solamente oidores, sino hacedores. Cuando Él nos ve que nosotros hacemos lo que Él entiende, es que estamos interesados en comprender lo que Dios nos está hablando a través de los sueños. Entonces Él se mueve a hacer la parte de Él. Mientras tanto, no. ¿Por qué? Porque no hay un interés de la persona. No hay un interés de la persona. Ok, quiero cerrar diciéndote
que por lo general soñar con toros, perros rabiosos, serpientes, osos, cocodrilos, arañas, gatos negros, cerdos, vacas, pero enfurecidas. Y lo mismo que toros, toros enfurecidos atacando, gusanos, pueden ser sueños que aunque vengan de parte de Dios pueden simbolizar cosas malas para ti y tienes que estar muy alerta. En cambio que soñar con palomas, con vacas, pero apacibles, que estén gordas, bonitas, que no te estén atacando, soñar con águila, con gallinas, soñar con todo este tipo de animales, incluso animales domésticos que no estén haciendo ninguna clase de daño, puede ser un sueño de parte de Dios bueno para ti. Puede ser un sueño bueno para ti. Vamos a habilitar los micrófonos porque esto es de práctica, amados del Señor. ¿Usted tiene alguna pregunta referente a lo que estamos hablando en esta noche? Usted lo puede hacer, lo puede plantear. Por acá concedemos el uso de la palabra Marcela Bastidas. Tiene el uso de la palabra, ministra. Buenas noches, bendiciones. Pastor, puede ser que cuando uno tiene los sueños directamente es como si ya el Espíritu Santo le diera el discernimiento. Porque, por ejemplo, el último sueño que tuve con animales, yo veía unas moscas, unas muy grandes, otras pequeñas, todas diferentes, y yo inmediatamente en mi espíritu sabía que no era bueno, decía eso es brujería. Entonces yo decía, en el nombre de Jesús, y ellas se agrupaban en una pared y les decía, se van, y se borraban. Es como si ya en el sueño el Espíritu Santo te diera el discernimiento de saber qué es. ¿Sí puede pasar? Ok, muchas gracias, Marcela. Bien, esto es lo bonito de estos espacios. Se dan de cuenta que lo que faltaba eran estos espacios en su vida, más nada. Efectivamente, Marcela, fíjate que por eso le decía que muchos sueños traen su propia interpretación, su propia comprensión. Ese discernimiento con el cual tú entendías espiritualmente que eso era brujería y empezabas a reprender, esa es la interpretación del sueño. Las moscas en este caso representan una brujería, una peste lanzada espiritualmente. No necesariamente tiene que ser una plaga de mosca. Puede ser que algunas brujerías vengan a través de plagas físicas, pero por lo general son enviaciones espirituales a través de brujería para traer ruina, pestilencia, enfermedad, pero en el espíritu lograste percibir que era una brujería y reprendiste. O sea, ¿cuál es la interpretación de ese sueño? Que había una brujería que te lanzaron y que Dios está demandando de ti que te levantes en guerra espiritual y que empieces a reprender. No solo que te quedes con la reprensión que hiciste en el mundo espiritual, sino que empieces a tomar esa posición en el plano físico. ¿Sí ves? Entonces, muchas gracias, Marcela, por tu aporte. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta referente a lo que hemos hablado esta noche? Esmeralda, tienes el uso de la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Una vez el Señor me dio un sueño donde yo veía a un lado de la iglesia una tubería y esa tubería estaba muy profunda. La tubería estaba sucia y había mucha agua sucia alrededor de la tubería y de ahí salía una rata grande. Ok, ¿y qué logras tú percibir de ese sueño, Esmeralda? Pues cuando lo tuve no tenía ni idea de que era una rata, pero después había investigado y es algo así como miseria, como ruina, como... Porque las ratas lo que hacen es roer todo, destruir todo. Entonces, si tienes un libro, lo que sea, ese lo comen, lo roen, lo ensucian. Pues yo lo relaciono con eso. Ok, Esmeralda, fíjate lo que estás haciendo ahora mismo. Sin darte de cuenta, aplicaste una de las tres reglas para comprender un sueño. Utilizaste la biológica natural. Es decir, te fuiste a las características naturales del animal. Son roedores, destruyen las cosas, dañan las cosas. ¿Sí ves?
pero todavía no hemos llegado con eso a la comprensión del sueño, porque ahora nos toca que analizar los demás detalles dentro del sueño. Detalle número 1, hay una iglesia. Detalle número 2, hay una tubería de desagüe. Detalle número 3, la rata salía por la tubería de desagüe. ¿Sí ve? Ahora vamos a analizar lo siguiente. Si hay una iglesia y hay una tubería de desagüe, esa tubería de desagüe por lo general siempre está oculta. La idea es que no se vea. Eso representa que la suciedad que sale de la congregación, lo inmundo, ¿sí ve? Que el Señor o el Espíritu Santo o la iglesia tenía que levantarse y propiciar sacar lo inmundo. Había algo oculto en la congregación porque la tubería está por debajo, está oculta o está al lado, está oculta. Por lo general las tuberías están ocultas. Entonces habla de que hay que sacar lo que está dentro de la congregación. Hay algo inmundo. Una rata en este caso puede simbolizar una persona con pensamiento de destrucción, con pensamiento malo, de dañar. Entonces, pero que ésta salía. Y si salía porque estaba dentro, ¿sí ve? Esto puede entonces revelar un ataque que le están haciendo a esa iglesia. Había un infiltrado o hay un infiltrado y este tiene que salir. ¿Sí ve? De esa manera vamos comprendiendo un sueño, así, de manera simbólica. Muchas gracias, Esmeralda, por compartir tu sueño. Damos el uso de la palabra a Daisy y finalizamos con Teodora. Daisy, tienes el uso de la palabra. Debes de activar el micrófono. Pastor, yo lo escribí, ¿lo puede leer? ¿Puedes hablar? Yo digo, lo escribí, el sueño. ¿Me escuchan? Seguramente Okay. ya se pasó el comentario. Sí, está bien. ¿Puedes hablar? Hace un tiempo yo me hice un sueño y todavía lo tengo en la memoria porque me preocupó mucho, tú sabes. Habían 4 leones, pero uno de los leones era el líder. Y los entornos no los capté, porque ahora que usted dice que hay que guardar los entornos, ¿verdad? Pero lo que pude captar fue que el líder de los 4 leones me estaba reclamando algo. Pero yo le decía algo en el sueño, me impedía entenderlo, y no pude entenderlo. Le decía, no te entiendo. Y así me desperté con esa preocupación. ¿Qué me podría estar diciendo ese león? Ok, bueno. Cuando no tenemos suficiente material como para analizar un sueño, es peligroso intentar analizar, porque podríamos caer en adivinación. Entonces, definitivamente, pues, aquí lo que veo, y no voy a decir que esta es la interpretación, sino voy a hablar en base a la experiencia. Y voy a aprovechar cada uno de los sueños para ir enseñando algo. Cuando José soñó con las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, en sí el común denominador no eran las vacas, aunque estas aparecían por doquier. El común denominador era el número 7. Entonces aquí el común denominador no es los leones. Ya en este caso no simboliza un tipo de persona. En este caso el común denominador es el número 4. ¿Por qué? Porque se repite los 4 leones. Sucede lo mismo que en el sueño de Faraón, se repetían 7 veces las vacas. No eran las vacas, era el número 7. Eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. En este caso, lo único que podemos rescatar aquí en este sueño es el número 4. Seguramente este sueño pues tenga alguna interpretación, algo, pero no podemos llegar a esa conclusión porque no conocemos los demás detalles dentro del sueño. Y sería pues extremadamente irresponsable y peligroso empezar a hacer conjeturas. Entonces sí habría que analizar los demás detalles. En caso de que no los tienes, pues no podríamos hacer más nada, sino
enseñar que posiblemente no hablaba de leones como tipo de personas, sino que hacía referencia era al número 4. Quiero aprovechar para decirles lo siguiente. Los sueños mayormente tienen fecha de vencimiento. Ustedes saben que cada uno de ustedes tiene atención personalizada con nuestro ministerio mientras que están en esta etapa de formación. Es decir, si ustedes tienen un sueño, ustedes pueden comunicarse conmigo, enviármelo por WhatsApp, pero no deben de ser sueños de hace 3, 4 años, deben de ser sueños de ahora. ¿Por qué? Porque es bastante probable que esos sueños pasados ya el mensaje que se envió ya se haya cumplido. Entonces deben de ser sueños de ahora, reciente, porque los sueños tienen una etapa de vencimiento. Se vence. Si son una promesa, eso se vence. Si es una advertencia, quizá ya se cumplió, etcétera. Entonces, eso para que también lo tengan en cuenta como conocimiento en el área de los sueños. Los sueños pueden tener una fecha de vencimiento. Se vencen. Ok, damos el uso de la palabra a Teodora. Tienes el uso de la palabra, ministra. Buenas noches, pastor. Que Dios me lo bendiga. Fíjese que yo creo que no sé si lo comenté con usted, creo que tal vez un mes, soñé más o menos, creo que casi un mes. Soñé de que yo llegué a una montaña en el norte de mi país. Yo visitaba alguna como a un medio kilómetro de la frontera de Honduras. Por ahí queda. Literalmente, ya conozco yo ahí, pero en el sueño me volvió a aparecer que yo llegué. Vi que hay muchas cosas relacionadas aquí. En la mera frontera había un muro grandísimo. Toda la frontera que yo no miraba a dónde terminaba ni a dónde empezaba. Lo mío es lo siguiente. Estando yo allí, yo llego a una casa. Estando en la casa ahí, veo que se me acerca un tigre, pero el tigre llega paciente y me queda viendo. Yo le digo hay tigres, hay animales en esta montaña. Entonces había una pared ahí, yo toco a otra gente que estaba ahí, vengan a ver que hay un tigre aquí, les digo yo. Yo sabía que hay un tigre, pero hay un tigre. Pero el tigre solo me escuchaba que yo estaba hablando. Pero de repente, inmediatamente aparece un león y digo yo, y el león entró también suave, no entró agresivo y quedó, pero inmediatamente que llega el león, el tigre se fue. Y solo pasó un ratito nada más el león ahí y salió por los cielos, echó alas el león y se fue. Entonces, me llama mucho la atención. El otro día se lo iba a comentar por correo y no se lo dije. Entonces aprovecho la oportunidad ahorita. Ok, Teodora, muchas gracias. Muchas gracias. Y muy acertado tu sueño, muy acertado. Precisamente en lo que estamos tratando referente al tema de los animales. Ok, hablas de una casa, hablas de una montaña. La casa, analicemos este sueño entre todos. Ok. Una casa espiritualmente habla de un entorno, habla de un territorio. En algunos casos puede hablar de una persona como tal, del cuerpo de una persona. Pero en este caso que involucra una montaña, definitivamente está hablando de un entorno, un territorio. En ese entorno, en ese territorio hay un tigre. Analicemos la naturalidad del tigre. Son animales, son unas fieras, son peligrosos para nosotros como seres humanos. O sea, en este caso era peligroso para ti. Y llegó un león. Ahora, si lo llevamos a nivel natural, biológico, el león tiende a ser mucho más fuerte que el tigre. O sea, llegó alguien más fuerte que quien estaba ahí. Ahora bien, el mero hecho de que el león perdiera su naturalidad y le aparecieran alas, entonces ya nosotros tenemos que empezar a aplicar otra opción para comprender, y quizás es la bíblica. Lo que tiene alas en la Biblia por lo general representan seres divinos. Entonces definitivamente ese león puede referirse al león de la tribu de Judá de manera simbólica, Cristo Jesús. ¿Sí ven? Entonces posiblemente ese tigre
podía representar a alguien que se quería levantar contra ti, o una entidad maligna, pero me inclino más por una persona, Alguien que se quería levantar en contra tuya, o alguien que se quería levantar en contra de un entorno, puede ser una iglesia, un lugar, y que Cristo Jesús, la presencia de Dios, llega a tu respaldo, llega a tu protección, llega a tu protección, llega a la protección de ese lugar. ¿Sí ven? Puede este sueño ser fácilmente un sueño de parte de Dios que involucra protección. Protección. Ahora, habría que analizar el sentir que tú tuviste referente al lugar donde estabas. Si lo sentías que era como para ti o que era como para la iglesia, si veías más personas allí, o si solamente estabas tú en medio de ese lugar. Ahora, nótese que hay una montaña. Solamente estaba yo, solamente Ok, estaba yo, detrás de la pared habían 2 personas, pero no salieron, prácticamente solo yo. ok. Nótese que hablas de una montaña, ¿cierto? Bueno, toda montaña representa una dificultad para subirla, escalarla. Esto puede representar la vida o el peregrinaje cristiano. Puede representar el peregrinaje cristiano que en un momento quizás estuviste o vas a estar en ese peregrinaje pasando esas batallas, esas pruebas como todo cristiano, pero que también el enemigo pues envía a una persona a querer levantarse contra ti, pero que Dios está diciendo: yo voy a pelear por ti, yo voy a estar contigo. ¿Sí? Quizás te sientes, o en un momento te vas a sentir expuesta, en peligro con alguien, que esa persona va a aparecer así en la vida, pero que Dios te está diciendo: yo estoy contigo, yo peleo por ti, yo voy a defenderte, yo voy a llegar donde tú estás. Es un sueño con una promesa de protección. Es un sueño con una promesa de protección lo que yo veo aquí. Muchas gracias, Teodora. Muchas gracias. Ok, amados del Señor, quizás de pronto ustedes, algunos tengan otras preguntas, podemos formularla vía WhatsApp. Saben ustedes que tienen este espacio y queremos pues que cualquier duda pues sea despejada, sea totalmente despejada. Hemos llegado al final de esta clase por el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes, estaremos analizando nuevamente. Esta vez el soñar con colores. El soñar con colores, por favor, encarecidamente les pido, será, lo digo con sumo respeto, será en vano esta clase si usted no toma los consejos de durante toda esta semana estar haciendo el estudio de los animales en la Biblia, que dijo Dios respecto a algunos animales, los animales que aparecen en algunas historias bíblicas, etcétera, como la instrucción que también le dejé la semana pasada, que hicieran un estudio referente a qué eran los sueños, que estuvimos hablando la semana pasada, y los tipos de sueños, que también lo estuvimos hablando. Sueño de Dios, el sueño que pone el enemigo, y el sueño que produce nuestra propia carne. La tarea esta semana es que usted haga un estudio referente a los animales en la Biblia, porque yo sé que esa va a ser la materia prima que el Espíritu Santo va a usar para ayudarle a comprender nuestros sueños. Amados del Señor, la paz, la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Por acá saludamos a nuestra hija Lucía Morelo, una de las coordinadoras de grupo. Muchas gracias ya por el respaldo. Marianilda, Dios te bendiga a ti también. Profeta Juan Arias, te envío un abrazo fuerte. Paz y bendición de Dios sobre tu vida. Daisy, Leslie, Esmeralda, Teodora, Dios te bendiga, Teodora. Tienes la protección de Dios. Tienes una protección de Dios infinita. Eres una mujer de Dios. Eres una mujer de Dios. Nadie podrá levantarse contra ti. Sigue adelante en el Señor, que Dios tiene cuidado de ti. Y a todos los que están conectados aquí,
paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre sus vidas. Dios me les continúe bendiciendo. Bendiciones, que pasen buena noche, bendiciones. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. Bendiciones para todos. Bendiciones, buenas noches. Igualmente, pastor. Bendiciones. Cuídese. Amén, amén, bendiciones. Gracias, gracias. Cuídense ustedes también.